En la historia del crimen, pocos asesinos han logrado ocultar su verdadera naturaleza detrás de una máscara tan perfecta como Dean Arnold Cole. En los tranquilos vecindarios de Houston Heights, durante finales de los 60 y principios de los 70, la figura de Dean Cole era familiar y para muchos inofensiva. Él era Candyman, el hombre del caramelo. Un adulto amable que heredó y dirigía una fábrica de dulces y que siempre tenía un caramelo gratis para un niño, para cualquier niño que se le acercara del barrio. Pero detrás de esa fachada azucarada se escondía una oscuridad tan profunda que cuando salió a la luz estremeció a toda la nación. Esta es la historia de uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Esta es la historia de Candyman, el hombre de los caramelos. Bienvenidos a Misterio y Miedo, donde los expedientes se abren y la realidad supera siempre la leyenda. Comenzamos. Bienvenido un día más a Misterio y Miedo, donde los expedientes se abren y la realidad supera siempre la leyenda. Dean Korn fue el primer hijo de Mary Robinson y Arnold Edwin Korn. Tenía un hermano menor llamado Stanley. Su padre Arnold era un hombre rudo, un militar de carácter inflexible. Su madre, en cambio, Mary, era todo lo contrario. Era una mujer muy protectora, amorosa, pero con una tendencia enfermiza a sobreproteger a sus hijos. Su infancia estuvo marcada por una inestabilidad emocional desde sus primeros años, porque sus padres tenían una relación tormentosa, llena siempre de disputas constantes que culminaron en un divorcio en 1946. Ellos estaban y se dejaban hasta que finalmente decidieron divorciarse en 1946 cuando Dean tenía apenas 7 años. Este evento se cree que marcó profundamente su desarrollo emocional. Su padre era estricto y autoritario, mientras que su madre, como hemos dicho, marcaba esa sobreprotección que muchos psicólogos posteriormente relacionarían con su incapacidad para formar relaciones saludables durante su etapa adulta. Pero el primer golpe físico a su frágil constitución llegó con una fiebre reumática no diagnosticada, pero que sufrió a los 7 años y le dejó un soplo cardíaco que condicionaría su salud y su forma de relacionarse con la gente de por vida. Este problema cardíaco no era menor. Los médicos le advirtieron que evitara todo tipo de ejercicio físico fuerte, lo que lo llevó a quedar excluido de los juegos infantiles, de los deportes escolares, y así mientras los otros niños corrían y jugaban, Dean observaba siempre desde la distancia. Era un espectador de un mundo que parecía no incluirlo, desarrollando con ello una personalidad reservada, seria y muy poco sociable. Era un muchacho que también mostraba cierto sentido de la responsabilidad para su edad, una preocupación profunda por los demás, y aunque algunos profesores lo recordarán después como un estudiante educado y responsable, otros notaban inquietante esa mirada, como si siempre estuviera evaluando a quienes lo rodeaban. Cuando Dean cumplió 16 años, sus padres volvieron a casarse durante un corto espacio de tiempo, pero las cosas no mejoraron. Su padre seguía muy duro y muy estricto con él, y su madre seguía defendiéndolo a capa y espada. Dean comenzó entonces a desarrollar una doble personalidad emocional. Por fuera era un hijo modelo, pero por dentro crecía una frustración oscura
y una rabia silenciosa, que según dirían más tarde los psicólogos, eso fue una semilla de dominación y control que germinaría con los años. En 1954, la familia se establece en Pasadena, Texas, donde su madre y su padrastro iniciaron un negocio que marcaría el destino de Dean, una fábrica de dulces llamada Pecan Prince Candy Company, una fábrica de caramelos. Aquí, entre los aromas azucarados, los coloridos envoltorios y toda la alegría que podría transmitir una fábrica de dulces, nacería la leyenda, nacería Candyman. Dean trabajaba diligentemente envolviendo caramelos, atendiendo a los clientes y significativamente repartiendo dulces gratis entre los niños del vecindario. Los pequeños lo adoraban. Siempre tenía una sonrisa amable y una bolsita de caramelos gratis. Ahí nació su apodo, el que lo acompañaría hasta el infierno, el hombre de los caramelos. Pero esta aparente generosidad no era inocente. Era el comienzo de una meticulosa técnica de preparación que perfeccionaría con los años. El hombre del caramelo no solo regalaba caramelos, sino que compraba la confianza y creaba una imagen de benevolencia que más tarde explotaría. Tras graduarse, la familia se mudó a Houston y abrió otra empresa de caramelos, donde Dean se convirtió en vicepresidente. Dean se encargaba de la producción y su madre de la venta. A simple vista era un trabajador ejemplar, pero algo estaba cambiando dentro de él. Había empezado a interesarse por los jóvenes del vecindario, muchachos entre 12 y 16 años. Les daba dulces, les prestaba dinero, les invitaba a la fábrica y les decía, vengan, pueden venir aquí a ayudarme con las máquinas, y así se ganan unas monedas. Y así se los iba ganando. Pero su vida daría un giro en 1964, cuando decidió alistarse a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su servicio fue un servicio muy breve. Fue dado de baja de forma honorable, pero fue un tiempo crucial, porque, según sus propias palabras, allí descubrió abiertamente su homosexualidad, algo que en aquella época generaba una profunda tensión interna, dada la moralidad conservadora, tanto de la sociedad como de su ambiente familiar. Al regresar a la vida civil, Dean retomó su trabajo en la fábrica de dulces de la familia, pero algo había cambiado en él. Instaló una mesa de billar en la trastienda de la fábrica y comenzó a frecuentar activamente a jóvenes y adolescentes del vecindario, ofreciéndoles un refugio donde podrían jugar al billar, beber alcohol y fumar marihuana lejos de la mirada de los adultos. Cuando la fábrica familiar cerró en 1965, Cord comenzó a trabajar como electricista en la compañía Houston Light and Power, un trabajo que le proporcionaría acceso a vehículos grandes y le permitiría mantener un perfil bajo mientras continuaba con su vida secreta. Para la comunidad, era un hombre común y decente, quizá un poco excéntrico por su persistente interés en relacionarse con adolescentes, pero básicamente inofensivo. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad, Korn estaba desarrollando fantasías sexuales cada vez más perturbadoras que lo atormentaban cada vez más. Su personalidad se volvía solitaria y comenzaba a mostrar signos claros de depresión y reclusión. La semilla del monstruo ya había germinado.
y solo estaba esperando las condiciones perfectas para florecer en toda su horrorosa plenitud. Los deseos de Cord crecían con el tiempo y ya no le bastaba observar y fantasear. Necesitaba sentir ese control absoluto, someter, dominar, poseer, y para eso necesitaba ayuda. Fue en 1967 cuando Cord conoció a David Owen Brooks, un niño de apenas 12 años. Brooks era vulnerable, no tuvo una figura paterna fuerte y pronto cayó en el hechizo del aparente generoso Candyman. Los caramelos eran parte de la estrategia para atraer la confianza de niños y adolescentes y hacer que Cord fuera visto como alguien benévolo y de fiar para los más jóvenes, para los niños del barrio. De ahí su apodo. Cord regalaba bicicletas, les daba dinero y por supuesto dulces, estableciendo gradualmente una relación que muy pronto se volvería grotescamente abusiva. Cord comenzó a pagarle a Brooks para mantener encuentros sexuales, comprando su silencio y su lealtad, mientras una combinación de afecto paternal distorsionado y beneficios materiales iba creciendo poco a poco. Pero esto simplemente era el preludio de algo mucho más siniestro que estaba por llegar. Unos años después, Brooks presentaría a Cord a Elmer Wayne Henley, otro adolescente vulnerable como él, que se convertiría en su segundo cómplice. Henley era mucho más extrovertido y manipulable que Brooks, y con ello completarían el trío mortal. Fue entonces cuando Cord les reveló cuál sería el verdadero negocio. Les pagaría $200 de la época por cada chico que lograsen traer a su apartamento. El lugar estaba decorado como una casa normal, pero tenía un cuarto especial, una habitación cerrada con candado, donde Dean guardaba su mayor secreto. En el suelo, un tablero de madera con anillos en las 4 esquinas, cuerdas, cadenas y una caja de herramientas con todo tipo de objetos de tortura. Ese cuarto sería conocido más tarde como el cuarto de los horrores. El anzuelo era diabólicamente perfecto. Promesas de fiestas, alcohol, drogas como marihuana, y también inhalaban vapores de pintura. Simplemente un viaje en una famosa camioneta blanca. La maquinaria mortal se había puesto en funcionamiento y Houston estaba a punto de sumergirse en una pesadilla de la que no despertarían hasta 3 años después. Con sus cómplices perfectamente entrenados, Cord inició su reinado del terror. Entre 1970 y 1973, al menos 28 jóvenes, aunque muchas fuentes creen que el número real podría ser mucho mayor, desaparecieron misteriosamente en el área de Houston. La mayoría adolescentes, varones entre 13 y 20 años. Todos provenían de zonas humildes, lo que explica también, en parte, esa lentitud policial para investigar las desapariciones. El modus operandi era tremendamente efectivo. Brooks y Henley abordaban a jóvenes en parques, centros comerciales o simplemente en las calles. Les ofrecían fiestas, dinero fácil,
drogas o simplemente ese viaje en la camioneta blanca. El anzuelo era irresistible para adolescentes buscando aventura y escapando, sobre todo, de los problemas familiares. Una vez llegaban al apartamento de Cole, en esa casa que hay que recordar compartía con su madre y que usaba descaradamente para ocultar sus actividades. Allí, la fachada de diversión se desvanecía rápidamente. Les ofrecía alcohol, mezclado con drogas bastante potentes, incluyendo la inhalación de vapores de pintura, lo que los dejaba completamente incapacitados. Quedaban inconscientes y al despertar las víctimas se encontraban en lo que solo puede describirse como una pesadilla hecha realidad. Cohn había diseñado y construido un instrumento específico para su sadismo. Era un tablero de tortura, una tabla de madera de 8 por 3 forrada con plástico para facilitar así la limpieza. Fíjate hasta qué punto lo tenía todo pensado, equipada con unos anillos metálicos en las 4 esquinas, esposas y cuerdas. En este tablero, Cohn inmovilizaba a sus víctimas boca arriba o boca abajo, comenzando en ese momento sus rituales de tortura que podían prolongarse durante horas o incluso días. Los informes policiales y testimonios de sus cómplices describen escenas que, según ellos, desafían la comprensión humana. Cohn utilizaba tubos de vidrio para las agresiones sexuales. Les arrancaba el vello púbico uno a uno. Introducía varillas metálicas y empleaba diversos objetos sexuales diseñados únicamente para infligir un dolor extremo. Este no era un asesino que buscaba simplemente matar. Era un sádico que disfrutaba prolongando el sufrimiento, alimentándose del terror y la agonía de sus víctimas. El propio Henley describió como una situación mucho más allá del entendimiento humano. Dean disfrutaba prolongando ese dolor. Algunos de esos actos los grababa en cintas, tomaba fotografías Polaroid de las víctimas antes, durante y después de todo ese proceso. El clímax de estas sesiones de tortura llegaba con la muerte, que podía producirse por estrangulamiento, asfixias con bolsas de plástico o disparos con una pistola del calibre 22. Pero incluso después de la muerte el ritual continuaba. En un giro que vinculaba siniestramente sus crímenes con su fachada pública, Cohn desarrolló lo que podíamos llamar el sello del caramelo, porque imitando el envoltorio de los dulces que él vendía en su fábrica, envolvía meticulosamente los cadáveres en láminas de plástico transparente, atando los extremos con precisión y a veces espolvoreándolos con cal viva para acelerar la descomposición y neutralizar los olores. Esta práctica no era realmente necesaria. Revelaba una mente que encontraba placer en vincular su vida pública con sus crímenes privados, creando una conexión perversa entre el hombre que daba dulces y te sonreía con el monstruo que envolvía cuerpos. Con la ayuda de sus cómplices, Cohn transportaba los cuerpos a lo que se convertiría en cementerios secretos alrededor de Houston. El lugar más notorio
era el Southwest Boat Storage, un cobertizo para botes que él tenía alquilado, donde enterró, al menos que se encontrasen, a 17 víctimas bajo el suelo de aquel cobertizo. Otros cuerpos fueron a parar a playas remotas o cercanos a un lago donde solía acampar. Los testigos describieron cómo a veces veían que él regresaba a estos lugares solo, pasando horas sentado mirando esas tumbas improvisadas. Los psicólogos criminales sugieren que probablemente lo que hacía era revivir esos asesinatos en su mente, alimentando así sus fantasías de control y de dominación. Pero Brooks y Henley no eran meros observadores. Korn los había envuelto en una red de complicidad que los atrapaba psicológica y materialmente. Les pagaba $200 por víctima, que hay que recordar, en los años 70 era una fortuna para los adolescentes, y mantenía bajo control a los jóvenes mediante una combinación de manipulación emocional y amenazas veladas. Henley, en particular, describiría más tarde la atmósfera de miedo que Korn cultivaba, recordándoles constantemente que ya eran cómplices y que si eran atrapados, ellos también sufrirían unas consecuencias terribles. Esta técnica de enredar a otros en sus crímenes es característica, muy característica en los manipuladores expertos, creando así lazos que silencian a través del miedo compartido todos estos actos. Las desapariciones siguieron un patrón escalofriante. Entre 1970 y 1973, familias en Houston Heights denunciaron la desaparición de sus hijos adolescentes, solo para ser ignorados por una policía que catalogaba a estos jóvenes como fugitivos o provenientes de familias problemáticas, por lo tanto ellos también serían problemáticos. La reputación de Korn como el amable Candyman lo hacía prácticamente invisible. Estaba totalmente excluido de esas sospechas. Nadie imaginaba que el monstruo vivía entre ellos, ofreciendo dulces a los hijos de los vecinos. Incluso cuando algunos padres, al denunciar, mencionaron que sus hijos habían sido vistos por última vez con Korn o con sus jóvenes amigos, las autoridades nunca investigaron seriamente ese nexo, y esta negligencia permitió que la máquina de matar continuara operando mes tras mes, víctima tras víctima. A medida que pasaba el tiempo, Henley comenzó a mostrar unos signos de creciente incomodidad con los crímenes, y aunque inicialmente había participado activamente, testigos mencionaron que ocasionalmente expresaba dudas, y hay una ocasión que incluso intentó disuadir a Korn de cometer otro asesinato. Este cambio de actitud en Henley sería crucial, pues establecería las bases para lo que ocurriría la noche del 7 al 8 de agosto de 1973, la noche en que el círculo de terror finalmente se rompería, no por la policía, no por los vecinos ni por las denuncias, sino desde dentro mismo del corazón de la pesadilla. Henley, de 17 años, llegó a casa de Korn, acompañado de dos amigos, y de Rhonda Williams, de 15 años.
quien era su novia. Esta decisión, que aparentemente es inocente, desencadenaría los eventos que terminarían con la pesadilla. Con, al ver una mujer en casa, se enfureció de inmediato. En ese mundo distorsionado que él tenía en la cabeza, las mujeres no tenían cabida en sus rituales. Y testigos presentes describieron cómo Con tomó a Henley aparte y le empezó a gritar: «Lo has arruinado todo». Sin embargo, tras aparentemente haberse calmado, se unió a los adolescentes en su sesión típica de alcohol y drogas. Horas más tarde, los vapores de la pintura y las sustancias ya habían hecho efecto. Henley, Kerley y William, la chica, cayeron inconscientes, y al despertar, Henley se encontró con una pesadilla que le resultaba familiar, pero esta vez con un giro muy personal. Él estaba boca abajo, con las muñecas esposadas y los tobillos atados. A su lado, Kerley, y al lado William, yacían en la misma posición, amordazados y aterrados. Henley despierta, atado igual que Rhonda y Timothy, y Dean le grita: «Te traje al mundo del dolor y ahora tú también vas a probarlo». Según se describe, en ese momento Con está en un estado de furia incontrolable y anunció que mataría a los tres. Fue entonces cuando Henley, enfrentando su propia moralidad, recurrió a la astucia que había aprendido de Con, de su mentor, y comenzó a suplicar, prometiendo que participaría activamente en la tortura y el asesinato de sus dos amigos si lo liberaba. En un acto de arrogancia fatal, Con subestimó al adolescente que había manipulado durante años, accedió y lo liberó. Mientras Con se distraía violando y torturando a Kenley y a Rhonda Williams, cuya mordaza Henley había quitado, le preguntó con pánico: «¿Qué vas a hacer al respecto?», cuando le vio quitarle la mordaza. Y estas palabras fueron el detonante. Henley cogió su pistola del calibre 22 y lo apuntó. En ese momento le dijo: «Tú viste suficiente, Dean. No puedo creer que hayas matado a todos mis amigos». Con, en un gesto de arrogancia final, en un desafío final, se acercó en tono chulesco y le dijo al chico: «Mátame, mátame, Wayne. No lo vas a hacer». Pero Henley apretó el gatillo. El primer disparo impactó en la frente de Con, pero no penetró el cráneo. Solamente le causó dolor y, sobre todo, mucha sorpresa. No se lo esperaba. Pero los disparos siguientes, 6 en total, le alcanzaron su hombro, su pecho y su cabeza. Dean Arnold Con, el hombre del caramelo, Candyman, murió en el suelo de su propia cámara de torturas. En estado de shock, Henley llamó a la policía y sus palabras al operador quedaron grabadas para la historia. Decía: «He matado a un hombre, he disparado a un hombre». Cuando los agentes llegaron, encontraron una escena dantesca. El cuerpo de Con yacía en un charco de sangre. El tablero de tortura con sus instrumentos sádicos estaba colocado y los adolescentes aterrados, pero vivos. Lo que comenzó como un reporte de un homicidio se transformó rápidamente en algo mucho más grande, mucho más grave. Bajo custodia ya, Henley gritó:
No me importa quién lo sepa, tengo que sacarlo de mi pecho. Y comenzó a revelar la verdadera magnitud de los crímenes. Healy y Brooks, buscando reducir sus condenas, guiaron a unos incrédulos agentes de policía a los distintos lugares en los que habían estado enterrando los cuerpos. La escena más dantesca se desarrolló en ese cobertizo de botes que hemos dicho que tenían alquilados. Durante días, los investigadores cavaron metódicamente, desenterrando cuerpo tras cuerpo, todos envueltos en una bolsa de plástico, como macabros caramelos. Cole había alquilado el puesto y había enterrado allí 17 de los cuerpos. Los había envuelto en plástico y a veces, como dijimos, los espolvoreaba con cal en polvo para acelerar esa descomposición y evitar olores, y atados como bultos de desecho. Era literalmente un almacén de personas, un inventario de vidas robadas. En total, de todos los lugares, se exhumaron 28 cuerpos, aunque muchos investigadores creen que el número pudo ser mucho mayor. El caso se convirtió en ese instante en el peor caso de asesinos en serie de la historia de Estados Unidos hasta ese momento, superando incluso los crímenes de Albert Fish y de Ed Gein. La mayoría de los cuerpos estaban descompuestos, muchos identificados por las ropas que llevaban puestas o por pequeñas joyas muy sencillas que tenían. La identificación de las víctimas se prolongó durante años. Y aún hoy, en ocasiones, se requiere tecnología forense avanzada para confirmar identidades, evidenciando ese caos forense inicial de cuando se descubrió todo. Healy fue juzgado y condenado a 6 cadenas perpetuas de 99 años cada una. Brooks también recibió cadena perpetua y ambos argumentaron haber actuado bajo coacción y miedo. Pero en su caso la justicia fue implacable. Dean Corll, al estar muerto, nunca se enfrentó a un juicio. Su cuerpo fue enterrado en Deer Park, en Texas, en una tumba que durante años fue vandalizada por la ira pública. El caso de Dean Corll dejó un legado muy profundo y muy amargo. Forzó a los departamentos de policía de todo el país a tomar en serio las denuncias de desapariciones de adolescentes que se iban de casa, cambiando de forma permanente todos los protocolos de investigación. Sin embargo, a pesar de todo, el dolor persiste. Incluso 50 años después, en el año 2023, las autoridades tejanas publicaron una reconstrucción facial de la última víctima aún no identificada. Un joven de entre 15 y 18 años, encontrado con botas de cowboy y un brazalete de cuero. Esta víctima es conocida como John Huston Doe. Representa las heridas que nunca cicatrizan completamente, con la esperanza de que alguien pueda darle finalmente su nombre. Es un recordatorio sombrío de que, aunque Candyman, el hombre del caramelo, haya muerto, el eco de sus crímenes y el dolor de las familias a las que la policía ignoró todavía resuenan en la historia. La historia de Dean Corll nos confronta con preguntas incómodas sobre la naturaleza del mal, sobre la vulnerabilidad de los jóvenes
pero también sobre el fracaso del sistema. ¿Fue con un monstruo nacido o creado por su caótica infancia? Pero también nos podemos preguntar cómo pudo operar impunemente durante tanto tiempo. Candyman, el hombre del caramelo, nos enseña que la maldad más profunda a menudo se esconde detrás de las fachadas más dulces, que los monstruos reales no tienen colmillos y garras, sino que llevan sonrisas amables y en ocasiones bolsas de caramelos. En Misterio y Miedo recordamos no solo al asesino, sino a sus víctimas, a esos 28 jóvenes cuyas vidas fueron truncadas brutalmente. Recordamos sus nombres, sus historias, sus sueños interrumpidos, porque en el recuerdo reside la verdadera justicia y en la conciencia, nuestra mejor defensa contra esos monstruos que caminan entre nosotros. Esto ha sido Misterio y Miedo, donde los expedientes se abren y la realidad supera siempre la leyenda. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a los rincones más oscuros de la condición humana. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones para no perderte el próximo expediente. Será el próximo domingo, donde nos centraremos en conocer en profundidad el caso de Alexander Pichushkin, el conocido como el asesino del ajedrez, un hombre que quería superar al zodíaco ruso. Te espero. Recuerda, cada domingo a las 9 seguiremos desclasificando más expedientes. Te espero.